¿Quién tuviera los ojos viejos? León, ciudad hermosa, para haber mirado tu pasado y pregonar hoy tu historia honrosa. 1000 historias sucedidas en tus calles, en tus casas, en tus templos. Tradiciones repetidas, más de 4 siglos en tu seno. Esta es una fracción del poema titulado Ojos Viejos. Buenos días. Yo estoy aquí para compartir con ustedes el tema de identidad leonesa. Si ustedes me permiten, voy a empezar con una idea que es clave siempre en la vida para todas las personas. Afortunado el ser que tiene la capacidad de penetrar rápidamente al fondo de las cosas. Se las vuelvo a compartir. Afortunado el ser que tiene la capacidad de penetrar rápidamente al fondo de las cosas. Bueno, antes de entrar en materia, yo necesito preguntarles, ¿qué expectativas tienen para nuestra conversación de esta mañana? Para nuestra charla de esta mañana. ¿Quién quiere compartir alguna expectativa que tenga relacionada a esta actividad? Cultura. ¿Perdón? Cultura. Cultura. Correcto. Muy bien. Al final, ¿nos vas a hacer favor de compartir si encontraste, si hubo satisfacción en esa expectativa, en eso que esperas encontrar? ¿Alguien más? Perdón. Historia. Lo mismo. Les voy a pedir un favorzote. Las personas mayores empezamos a perder la vista, el oído, ya no caminamos bien y a mí me pasa lo mismo. Les voy a agradecer si nos subimos tantito el volumen para poderlos escuchar. Identidad leonesa, perdón, ¿alguien más quiere comentarnos? Ya dijimos cultura, historia. Muy bien, nos dan más margen de equivocarnos. Identidad leonesa, conjunto de caracteres, acciones y formas de ser que hacen idénticas o similares entre sí a grupos de personas. En este caso, identidad leonesa, hablemos un poquito de lo ocurrido aquí en los últimos, ¿qué les parece? En los últimos 12,000 años, ¿sí? Ahora les pregunto, ¿qué panorama tendríamos hace 12,000 años? Si ahorita nos subimos y vemos la ciudad, pero nos trasladamos a 12,000 años atrás en el tiempo, ¿qué panorama podemos imaginar? En nuestra ciudad y en la región Bajío. Bueno, mientras pensamos un poquito alguna respuesta, me voy a permitir leerles la crónica de algo que
que me sucedió y me estigmatizó. Es una crónica que se llama Un premio Nobel visita León. Estimada comunidad del Instituto Renacimiento. En estas líneas quiero compartir con ustedes y con todos los leoneses las reflexiones que nos dejó una gran personalidad mundial. Y esto lo viví gracias a mi trabajo como guía de turistas especializado en el rubro de turismo cultural. Soy promotor de la hermosa historia de nuestra querida ciudad de León. Pues resulta que mi estimada amiga poeta, por cierto, Vicky Romero, le coordinó un viaje a nuestro país, a México, al doctor Ernesto Can. A León lo trajo 2 días con diversas actividades culturales. Tuvieron también algunas actividades sociales, de política, de fomento a la lectura y sobre todo de promoción de la paz. Él es médico de profesión, es poeta. Su nombre es doctor Ernesto Can. Cuando los medios de comunicación dieron a conocer la noticia de que sería la próxima visita de tan importante personalidad, y yo siendo amigo de Vicky, la contacté para felicitarla, por supuesto, y para decirle, oye Vicky, dame oportunidad de darle un recorrido turístico al doctor Can. Desde luego no desaproveché la ocasión para decirle, hay que recordar que nuestra historia hermosísima merece ser contada pues a todas las personas y sobre todo a estas personalidades. Pues es hermosísima y hay que compartirla. Mi amiga me contestó que desafortunadamente el premio Nobel tenía ya su agenda pues llena y traía muy poco tiempo disponible para actividades que no estuvieran programadas. Pues tendría visitas a universidades y grupos del sector social y político, pero siendo tan sensible, siendo una persona tan sensible y humanista, le preguntaría si le gustaría recibir una visita guiada por nuestra ciudad. Al día siguiente Vicky me habló por teléfono y me dijo, mira, le comenté al doctor y se interesó mucho en el recorrido turístico que nos ofreces para presentarle. Ya realmente nada más va a depender de la cantidad de dinero que nos vayas a cobrar. Entonces, pues yo me puse muy contento porque atender a una personalidad mundial es un reto para las personas que nos dedicamos a mostrar quiénes somos, qué estamos haciendo aquí y todo esto, ¿no? Y le dije, Vicky, cobrarte por el recorrido
No, más bien tú dime cuánto me cobras a mí por atender a tan distinguida persona. Y reímos los dos. Digo, no, de ninguna manera, amiga. No, no te vamos a cobrar nada. No les vamos a cobrar nada porque somos un equipo de trabajo. Entonces, acordamos vernos el día de la visita, pero debo confesarles que las siguientes horas las pasé de algún modo preocupado, atento a saber qué información presentarle a un premio Nobel de la Paz que venía a nuestra ciudad. Pues su fama y bagaje político, social, me empezó a pesar. ¿Qué le voy a decir al doctor? Algo similar a lo que me pasó anoche. ¿Qué le voy a decir a mis amigos del instituto? Que se puedan interesar. Y sobre todo, que se les pueda sembrar una pequeña semilla en su mente, en su corazón, para que podamos conocer un poquito más de nuestra cultura, de nuestra historia. Transcurrieron un par de días y por fin llegó el gran momento. Pasando las 10 de la mañana, el doctor Kahn y la comitiva que lo acompañaba se presentaron en el punto que habíamos acordado, al principio de la zona peatonal, ahí por la calle Madero. Y de entre el grupo de personas que venían, salió Vicky, mi amiga, y le llama la atención al premio Nobel y le dice, mira Ernesto, él es Gerardo, él nos va a dar el recorrido y nos va a platicar brevemente la historia de nuestra ciudad. Me habían advertido que el recorrido no podía durar más de 40 minutos, por lo mismo de lo apretado de la agenda. Mucho gusto, doctor. Es un honor recibirlo en nuestra ciudad y atenderlo. Al tiempo que le extendí la mano para saludarlo y le seguí diciendo, desde este momento yo seré su guía. Si durante la información que le vaya presentando tiene alguna duda o inquietud, por favor hágamelo saber y yo trataré de satisfacerlo. Luego caminamos por la calle Madero y empecé con mi perorata, refiriéndole que esa calle había sido durante muchos años, al principio de la existencia de la población, la entrada principal, conocida como... ¿Quién se acuerda del nombre? Estamos hablando de la calle Madero. ¿Cómo se llamó al principio de la existencia de la población? Se llamó Camino Real de Guanajuato, por conectar esa población con la Villa de León. Estamos hablando de la época colonial. Y fue aquí cuando le referí que la región donde se encuentra enclavada nuestra ciudad tenía su historia identificada en 7 épocas, siendo la primera la prehistórica. ¿Recuerdan que dijimos, vamos a trasladarnos en el tiempo unos 12,000 años atrás? Bueno, pues estamos hablando de la prehistoria, precisamente. Y nuestra región, ahora conocida como Bajío, estaba cubierta por agua
en una extensa zona de lagos y pantanos desde el lago de Chapala, en el ahora estado de Jalisco, hasta Valle de Santiago, de aquí el estado de Guanajuato, pasando por las ahora ciudades de León, Silao, Irapuato, Salamanca y hacia el sur. En esa extensión del lago de Chapala eran aguas dulces, como lo es el lago de Chapala. Había peces como el bagre, la sardina, el charal, y en sus laderas y en la parte baja de la imponente serranía del norte, ¿sí? Tenemos la cordillera occidental, de la que forma parte la Sierra de Guanajuato, y luego aquí en esta zona empieza a bajar, y están todas esas ahora ciudades, el corredor industrial. A esto se debe que la zona es identificada como Bajío. Luego por ahí hemos tenido algunos debates ahora en los medios que ustedes usan, en las redes, donde dicen que Bajío también es Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes. No, el Bajío es prácticamente la zona del estado de Guanajuato. Y a eso se debe. La primera persona que le llamó Bajío a esta zona, a esta región, fue un alemán, un científico, Alejandro Humboldt. Él vino a México, a la Nueva España, en aquel entonces, 1805. Hizo un viaje por las Américas de investigación, y cuando llegó a la zona, notó eso y empezó a documentarlo. Y entonces vio que la sierra imponente, en la ladera, estaba toda esta zona que ahora estamos comentando, ahora ciudades. Y fue el primero que le llamó Bajío. Bueno, en esa zona, en los laterales, desde luego había fauna. Estamos hablando de hace, insisto, más de 10,000 años. En la parte superior de la serranía había grandes bosques de encino, de pirul principalmente, y desde luego de todas las especies endémicas y nativas, quiero decir. Y a la vuelta de esos 8, 10, 12,000 años, esos bosques se fueron muriendo y renovando, y todo ese desecho de los bosques bajó de la serranía con las lluvias torrenciales que se provocaban, y se juntaron en la parte baja. ¿Han oído hablar de que a nuestra zona se le llama el granero de México? Pues a eso se debe, que todo ese desecho de los bosques hizo muy fértil la tierra, y de hecho en la época colonial los españoles aprovecharon la zona produciendo principalmente sorgo, trigo, maíz y muchas cosas, por lo cual se le dio el nombre de el granero de México. Luego por ahí nos confundimos y decimos el granero del Bajío. No, el granero de México está en el Bajío, y a eso se debe. Entonces, siguiendo con la información presentada al Premio Nobel,
Dijimos, aparte de las especies del mar Chapálico, que era el nombre, el mar Chapálico, en sus laterales y en el cerro, en la serranía, había animales gigantes como el león americano. Gigantes porque más grandes que los que conocemos en la actualidad. El león americano no tenía melena. Los leones, más o menos la media en la actualidad de ahora de asiáticos y africanos, pesan entre 250 kilos aproximadamente, 300. Estos leones americanos sin melena llegaban a pesar hasta 400 kilos. Entonces eran más grandes, había caballos, todos gigantes, más grandes que los que ahora conocemos, tigres, dientes de sable, y la estrella de las películas era zona de mamuts. Había mamuts, está documentado. Cuando le platiqué esto al doctor, lo vi un poco dudoso, así como alguna carita que veo por aquí, y me dice, en verdad, en esta región del mundo habitó el mamut. Sí, doctor, está documentado. Incluso un ilustre leonés de la primera mitad del siglo pasado, el historiador y antropólogo Wigberto Jiménez Moreno, sí lo han escuchado hablar, declaró sobre el hallazgo de restos de este tipo en la parte norte de nuestra región. Estas declaraciones se pueden constatar en la obra literaria de 2 tomos, León 5 siglos, titulada Contra viento y marea, publicado recientemente hace unos 5 o 6 años por Grupo Milenio. Son 2 libros donde está contenida la historia de nuestra ciudad, y ahí lo podemos constatar. El equipo guía que estábamos atendiendo al doctor lo formamos 4 integrantes. Lucy Lara, que era nuestra edecán, Jesús Vilches, fotógrafo y asistente vial, Javier Torres, asistente de seguridad y encargado de preparar una rica cebadina para ofrecerle como bebida típica al visitante, y su servidor, como guía de turistas diplomado y fungiendo como coordinador y narrador. La edecán nos marcaba la ruta que estábamos siguiendo y nos anunciaba el nombre del lugar o finca a la que íbamos arribando. Estamos llegando a la Plaza de los Mártires del 2 de enero, nombrada como Plaza Mayor en el momento de la fundación de la población, el día viernes 20 de enero de 1576. Como podrá usted saber, doctor, esta plaza ha existido como tal a través de las últimas 5 épocas de nuestra historia, terminó diciendo la edecán. Precisamente, doctor, intervine. La fundación de la población por parte de los españoles queda enmarcada en la tercera época de nuestra historia, obviamente después de la prehispánica. En esta parte de la fundación de poblaciones se da el tiempo en que los invasores españoles se organizan, avanzan territorialmente, someten y cristianizan a los indígenas, haciendo lo que los romanos habían hecho con ellos, de quitarles sus costumbres, sus tradiciones y cultura,
cuando los invadieron con la Legión 7, en vísperas del inicio de la era cristiana. Fíjense cómo cuando llegan los españoles, repiten con nuestros indígenas antepasados lo que los romanos habían hecho con ellos cuando la expansión del Imperio Romano. El Imperio Romano tenía legiones con las cuales eran 6,000 soldados, con las cuales dominaban los lugares a donde iban para agregarlos al imperio. Lo mismo hicieron con España, eso hicieron con España. En España mandaron una legión, la Legión 7, llegaron a un pueblo por Castilla, por la zona de Castilla, y pues lo invadieron, le quitaron su cultura, sus tradiciones, sus costumbres, y duraron ahí varios siglos. Con el paso del tiempo, ese pueblo olvidó su nombre. La gente, pues, poco conocía de su historia original. El caso es que les quitaron la identidad. Y precisamente aquí es una de las cosas muy importantes que nosotros los leoneses es bueno que conozcamos o recordemos. El significado del nombre de nuestra ciudad. ¿Qué significa León y por qué se llama León? Bueno, primero, ¿qué significa León? Porque, ¿qué creen? No tiene nada que ver con ese animal hermoso de la selva africana, ni siquiera tiene que ver con los leones americanos que existieron aquí hace más de 10,000 años. Cuando llegaron los romanos a España, llegó un momento en que el Imperio Romano empezó a perder ciudades y se empezó a replegar. Entonces, esta población en Castilla, donde llegó la Legión 7, las legiones eran cuerpos de soldados de 6,000 hombres. Se replegaron, se fueron, y la población originaria se quedó, los descendientes de los originarios se quedaron, y para entonces, como ya habían perdido el nombre de la población, lo identificaban como Legión 7, pero de Legión hicieron la conversión al español y es León. Entonces dejaron de llamarle Legión 7 y le empezaron a llamar León. Y ese es el significado de la palabra león de nuestra ciudad, no del animal. Y ese es el origen del nombre. ¿Por qué nuestra ciudad? Ahora, ¿por qué nuestra ciudad se llama León? Porque precisamente de esa zona donde el Imperio Romano llegó era Martín Enríquez de Almanza, el cuarto virrey de la Nueva España, que ordenó se fundara una población en esta región para el resguardo de los españoles. Ya estamos hablando de la época de las fundaciones. Ustedes saben que de la Ciudad de México a Zacatecas, que fue donde encontraron las minas, pues había que hacer recorridos para explotar las minas y traer el oro para luego embarcarlo y mandarlo a España. Los metales preciosos. Y entonces esta zona estaba invadida de indígenas, habitada por indígenas, perdón. Los que invadieron fueron los españoles. Estaba habitada por indígenas. En esa época fueron los chichimecas, y ellos, los chichimecas, eran bárbaros. Vivían desnudos,
comían carne cruda, le chupaban la sangre a los animales que cazaban, comían frutos de los árboles, raíces, y entonces asaltaban a los españoles y por eso fundaron la población. ¿Por qué León? Ah, porque Martín Enríquez de Almanza había nacido en León de Castilla, en España. Entonces, en honor a él, que ordenó la fundación de la población, se le puso León a nuestra población. Cuando caminábamos por la calle 5 de Mayo, unas personas que pasaban por ahí nos detuvieron y dirigiéndose al doctor, le dijeron: Doctor Kahn, qué gusto verlo. Estuvimos ayer tarde en la conferencia que dictó en la Biblioteca Central. Ah, qué bien, contestó el doctor. Ahora estamos en un recorrido turístico muy interesante. Bueno, para no interrumpirlo más, solo permítanos tomarnos una foto con usted. ¿Se puede? Claro que sí. Salieron las cámaras, dispararon una lluvia de flash y se despidieron. Al llegar al nuevo punto del recorrido, la edecán le refirió: mire usted, esta hermosa finca que pudiera considerarse en su arquitectura como ecléctica, con su soberbio estilo neoclásico y algunos toques del neomudéjar por su herrería, es popularmente conocida como la Casa de las Monas, debido a las dos cariátides. Son las esculturas que están en la entrada de la Casa de las Monas, si la ubican, me imagino. Entonces yo nuevamente intervine y le dije: esta casa fue construida por don Manuel Guedea en el año de 1870, con unos planos que él mismo le compró a un amigo cuando lo visitó en Alemania. Es decir, la Casa de las Monas es una réplica de una casa de un rico en Alemania, amigo de don Manuel Guedea, quien la construyó aquí. Y hubo en sus patios interiores múltiples fusilamientos en contra de los carrancistas que apresaban en la revolución. Desde luego, aquí en el interior de la finca de la Casa de las Monas, le narré al doctor una leyenda, la leyenda número 29, que nos da cuenta de lo que vivió don Cuco Urroz, quien murió de un susto. Por ahora, pues no viene al caso esta leyenda, pero ahí en la parte interior se la narramos. Proseguimos con el recorrido y volvimos a la Plaza de los Mártires para visitar el edificio de Palacio Municipal. En esto, el premio Nobel me dice, se detiene y me pregunta: amigo Gerardo, falta mucho para terminar. Dije, antes de contestarle, yo rápidamente pensé, ya se me aburrió, ya se quiere ir. Bueno, le dije: no, doctor, podemos abreviar si usted lo desea. Podemos terminar en unos 10 minutos o en menos tiempo si usted me lo indica. Me dice: no, de ninguna manera. Me respondió con cierta emoción. Y me tocó el hombro y me dijo: por el contrario. Y volteó a ver a las personas que le estaban ayudando en su viaje y les preguntó: oye, a partir de aquí, ¿qué actividades tenemos? Ah, pues tenemos la visita a la Universidad de Guanajuato y posteriormente la actividad de fomento a la lectura en el Arco de la Calzada. Muy bien, le dijo. Por favor, retrasa un poquito esas actividades y el tiempo lo reponemos a la hora de la comida. Entonces volteó conmigo y me dijo: ¿me puedes dar una hora de recorrido adicional? Es que todo lo que ha sucedido aquí
Me parece muy interesante y estoy sorprendido. Déjame decirte algo. Dice, la verdad, yo a esta ciudad ni en el mapa la hacía. Y todo lo que me estás platicando me parece muy, muy interesante. Claro que sí, doctor. Con todo gusto. El tiempo que usted desee. Con esto respiré profundamente y el alma me volvió al cuerpo. Aunque pues ya no me cabía, ya estaba yo hinchado de la emoción. Entonces me dieron ganas de abrazarlo, pero me ganó la cordura y pues me aguanté. Enseguida Lucy nos condujo a la salida del pasaje catedral. Estamos en la Plaza de los Mártires, ahora Plaza de los Mártires 2 de enero, más conocida como la plaza principal o el jardín principal. Si vemos el pasaje catedral, al fondo está la catedral. Entonces, a la salida hacia el jardín, Lucy, la edecán, le refirió que nuestro folclore mexicano era muy importante por algo que había ocurrido en esa zona. Le dice, y escuche, por favor. Cuando retomé la palabra, le dije, fíjese, doctor, que en la música mexicana hay una canción muy gustada, Caminos de Guanajuato, del autor guanajuatense José Alfredo Jiménez. Le pregunté, ¿la conoce usted? Me dijo, bueno, me gusta mucho la música mexicana, pero esa canción en particular no recuerdo, no estoy seguro de identificarla. Le dije, mire, al principio de la canción, el autor dice que en León, Guanajuato, la vida no vale nada. Ahí se apuesta la vida y se respeta al que gana. Y le seguí comentando. Bueno, pues resulta que en una visita que hizo el autor a León, se enteró que en ese edificio, viendo la parte alta de la salida del pasaje, en ese edificio, conocido como el Casino de León, construido y terminado por el arquitecto autodidacta de origen inglés, don Luis Long, en 1905, le encargaron que construyera un lugar donde fuera un casino para que ahí se juntara la sociedad leonesa más pudiente y tuviera convivios sociales. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Ahí se practicaba, se jugaba un juego de mesa donde había grandes apuestas de dinero. Si hoy tratamos de recordar, de pensar algún juego donde apostemos dinero, ¿qué podemos decir? Perdón. Baraja, la baraja, apostamos dinero. Los gallos, por ejemplo, en el palenque, grandes cantidades de dinero. Pues ahí en el Casino de León se apostaban grandes cantidades de dinero. Les recuerdo que me hablen un poquito altito, ¿sí? Por favor. ¿Me comentabas? No, ok, gracias. Entonces, en ese Casino de León, estamos hablando, si el edificio se terminó en 1905, entonces estamos hablando de unos pocos años después. ¿Qué juego creen ustedes que se practicaba donde precisamente se apostaba la vida? Si se les acababa el dinero, apostaban la vida. ¿Y qué creen? El que perdía, perdía la vida.
que perdía el juego, perdía la vida. Por eso José Alfredo Jiménez le puso, dice en su canción, que en León, Guanajuato, la vida no vale nada. Ahí se apuesta la vida y se respeta al que gana. ¿Sí recuerdan esa parte de la canción? De Caminos de Guanajuato. Ahora, ¿qué juego creen ustedes que se jugaba? Ya me dijeron la baraja, ya dijimos que pues los gallos, pero no, fíjense, la ruleta era el juego de la lotería. Ese juego que ahora, pues principalmente los niños practican con tableros individuales y el negrito, el valiente, lotería. Ese era el juego que se jugaba ahí en el casino. El doctor me dijo, caray, eso está muy fuerte, ¿no? Sí, está muy fuerte. ¿Y cuándo pasó eso? Pues eso pasó antes de la época de la Revolución. La Revolución Armada de México empezó en 1910, pero el movimiento armado no tan organizado al que se le llamó la bola fue un poco antes, unos años antes, y finalmente vino transformándose en la Revolución. Entonces esto ocurrió, si ahí tenemos, precisamente ahí, el día que visiten la plaza, fíjense, identifiquen el edificio, y en la parte alta está la fecha 1905, fecha de terminación del edificio. Luego, sin trasladarnos del lugar, ahí mismo, giramos a la izquierda y nos queda a la vista la parroquia. Y le comenté al doctor que esa construcción religiosa era la construcción más antigua existente en la ciudad de León, la parroquia del Sagrario. Esa junto con otro templo que está precisamente 2 cuadras atrás, es el Templo de la Soledad. Ambos se iniciaron sus construcciones en 1616, 18 por ahí. En esta fachada van a notar ustedes algo característico. Si ven lo que es la planta baja, van a ver un estilo arquitectónico, el neoclásico. Y los 3 cuerpos de la torre es un estilo barroco, es distinto. ¿A qué se debe? No es una construcción ecléctica. Las construcciones eclécticas, la arquitectura ecléctica es una mezcla de estilos. Aquí son 2 estilos diferentes sin ser una mezcla. ¿A qué se debe? A que a finales de los 1800, cuando estaba muy de moda el neoclásico, le cambian la fachada. Era originalmente del barroco, como ya estaba muy deteriorado, tenía ya más de 250 años, en lugar de hacer una restauración, hacen una remodelación y le cambian el estilo. Si ustedes se paran frente a la parroquia, lo van a notar. Son datos interesantes que nos permiten conocer nuestra historia, están basados en la cuestión cultural y pues vamos a identificar mejor por dónde vamos caminando cuando vamos al centro. Posteriormente nos dirigimos a Palacio Municipal y le narré ser ahí el lugar preciso donde inició la matazón de ciudadanos civiles inermes a cargo de elementos del ejército. Asimismo, le mostré la pequeña estructura, la escultura en memoria del socorrista muerto esa noche.
y el símbolo municipal con el significado de iconografía, haciendo la aclaración de no tener categoría de escudo de armas. A lo mejor ustedes han escuchado hablar del escudo de armas de la ciudad. Pues resulta que no tiene categoría de escudo de armas. Es un símbolo municipal. ¿Por qué no tiene categoría de escudo de armas? Porque los escudos de armas los otorgaban los españoles precisamente cuando algún miembro de la familia se emancipaba de la familia, entonces se le entregaba una insignia con elementos de la familia y le entregaban su escudo. Y en las poblaciones se le entregaba un escudo de armas a las ciudades, a las poblaciones que alcanzaban la categoría de ciudad. Cuando se funda León, no alcanza la categoría de ciudad. ¿Por qué? Porque la ordenanza era, si había 100 familias o más, tendría categoría de ciudad y alcanzaría escudo de armas. Entonces, solamente se inscribieron en el acta de fundación 39 familias y su categoría fue villa. Por eso muchas veces nos referimos a la Villa de León. Pues estamos hablando de la época de las fundaciones. Ya para terminar con este relato, déjenme platicarles algo muy interesante que me ocurrió con el doctor. Luego le anunciamos que entraríamos a la Casa de Gobierno Municipal, lugar que ocupó por 3 años y 3 semanas el ejército francés en su invasión a México de 1862, cuando luego llegó Maximiliano a gobernarnos y Benito Juárez defendió la patria y lo derrotó. En el interior, en el cubo de la escalera, le presentamos el significado de las 5 obras de arte pintadas por el ilustre leonés don Jesús Gallardo. En el primero y segundo y cuarto y quinto mural, el autor nos narra la historia cotidiana de León, desde sus inicios como villa española, destacando la cultura, las costumbres y quehaceres en la convivencia de los españoles con los indígenas pacificados y cristianizados. Le pusimos especial énfasis en la explicación del contenido de la obra que está, la pintura número 3, está subiendo la escalera. No sé si alguien la recuerda. Viéndola de frente, nosotros encontramos a una persona desnuda, de espaldas, volteando hacia su lado izquierdo, y en sus manos tiene unas ataduras y las está rompiendo. Entonces, este personaje está rompiendo esas ataduras. Entonces le manifesté que aquí estaba lo importante de los leoneses, su espíritu de libertad y superación personal. Mire usted, le dije, en este mural, yo como espectador hago uso de mi libertad de interpretación de la obra. Y a primera vista me agrada entender que en el icono principal de este, que se refiere a este hombre desnudo, es don Miguel Hidalgo y Costilla. Digo, eso es una interpretación personal. Ahí me gusta pensar. Yo después tuve ocasión de preguntarle al autor, a Jesús Gallardo, si podía tener ese significado, y me dijo no, pero entiendo que tú lo interpretes de esa forma, sobre todo sabiendo tu trabajo, conociendo qué es lo que haces.
Dice, lo respeto y te agradezco que lo clasifiques de esa forma. ¿Y por qué Miguel Hidalgo? Bueno, le dije, doctor, ¿sabe usted quién fue Miguel Hidalgo Costilla, el llamado padre de la patria? Dice, sí, me dijo el premio Nobel. Conozco esa parte de la historia de México, donde el cura Hidalgo inició el movimiento libertario, pero ¿qué tiene que ver eso con la historia de la ciudad? Ah, mire usted, don Miguel Hidalgo nació el 8 de mayo de 1753 en la hacienda de Corralejo, del partido de Pénjamo, hoy municipio de Pénjamo, perteneciente a la alcaldía Mayor de León, que hoy León forma parte del estado de Guanajuato. Por tanto, al estar ese lugar bajo la jurisdicción de la alcaldía Mayor de León, el cura Hidalgo era leonés, ¿sí? Entonces, cuando nos referimos en la actualidad al nacimiento de Miguel Hidalgo, decimos guanajuatense. ¿Qué creen que no? Es un error. Miguel Hidalgo era leonés. Hacienda de Corralejo, del partido de Pénjamo, de la alcaldía Mayor de León. Una persona que nazca en la actualidad en el mismo lugar, la hacienda de Corralejo, del municipio de Pénjamo, del estado de Guanajuato. Entonces sí, guanajuatense. Pero en 1753, que nace Miguel Hidalgo, pertenecía a la alcaldía Mayor de León. Por tanto, don Miguel Hidalgo era leonés. Entonces, esto es un asunto de identidad. ¿Sí? Le dije, además, digo la fecha que está anotada en el cuarto mural, aquí a la derecha, con una época importante del desarrollo de la educación y la imagen urbana de nuestra población, 1753, año de nacimiento del cura Hidalgo y el año en que inicia la educación formal académica en México, en León propiamente. También veo en este personaje su imagen parecida a la del cura Hidalgo, nariz recta, escaso de cabello en la parte alta de la frente, pelo cano y largo en la parte posterior. Pero más importante, doctor, es lo que representa esta obra en su conjunto. Un leonés rompiendo las ataduras de la esclavitud, desnudo, limpio, sin nada que esconder. Se está levantando de entre sus miserias humanas, tales como la avaricia, la lujuria, la soberbia, la dominación del poderoso sobre el débil, entre otras. Los bajos instintos humanos están representados a la izquierda del personaje por estos tipos de aspecto miserable. Cuando visiten la presidencia municipal, obsérvenlo. Está este hombre levantándose entre sus miserias y ahí hay unos personajes que representan a las miserias humanas. Entonces se está levantando, está buscando sus libertades y está despojándose de las miserias humanas. También tenemos a un hombre ancestral descubriendo el fuego y domesticando el maíz, alimento esencial en la dieta de nuestras culturas antiguas. Así como tenemos a un hombre robotizado, hay un robot por ahí que está esculpiendo con sus manos el camino, es decir, su futuro. Precisamente la obra se llama Devenir Unitario. El propio leonés busca la forma de que su futuro sea mejor. El futuro individual que aquí se expresa, desde luego, está basado en la vida en comunidad, identificando el bien y el mal, el día y la noche,
las edades intelectuales del hombre. Por eso están el sol, la luna, el fuego, el mismo hombre en un plano ya purificado. Por todo esto creo que la obra es excelsa. En este momento el premio Nobel me preguntó, ¿ya es toda la explicación de esta obra de arte? Y dije, sí, doctor. Incluso así estamos terminando el recorrido. Ya solo nos falta servirle un vaso de cebadina, que es una bebida típica local, para refrescarnos un poco y retirarnos. Cuando escuchó esto de que ya habíamos terminado con la explicación del significado del cuadro, pues los compañeros del equipo, el fotógrafo, la edecán, el de seguridad y el equipo de personas que le asistía, se bajaron la escalera. Y el doctor, ¿saben qué hizo? Se sentó en la escalera, poniéndose los codos en las rodillas y deteniéndose la cara. Y entonces me empezó a repetir todo lo que yo le había dicho. Entonces, en un acto muy sencillo, muy humilde, imagínense el premio Nobel de la Paz, sentado en la escalera, y me dijo, espera, me impresiona el espíritu de los leoneses, buscar sus libertades, despojarse de sus miserias humanas, trabajar en la autosuperación. Entonces hizo una ligera pausa y observando cada detalle de la pintura, se paró y me abrazó y me dijo, caray, amigo Gerardo, te felicito por la ciudad en la que vives, por la gente que la habita. Ojalá todos los leoneses conozcan esta obra de arte y entiendan su significado. Entonces nos bajamos, degustamos la cebadina, nos despedimos y desde luego pues le regalé una colección de leyendas de León.